Jesucristo le dijo a los apóstoles: cuídense de la gente porque los van a llevar a los tribunales. Los azotarán en la sinagoga, los llevarán ante gobernadores y reyes. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Cuando los enjuicien, no se preocupe qué van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que deben decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los acabarán. Todos los van a odiar por causa mía, pero el que persevere hasta el final se salvará. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 17 al 22. Permitan que el Espíritu Santo hable por ustedes. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 26 de diciembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos propone hoy pensar en el primer mártir en la historia del cristianismo. Y ese primer mártir se llama San Esteban. Primer mártir, primera persona que enfrentó a las autoridades judías por no reconocer que Jesucristo era el Mesías y más aún porque lo mandaron a matar. Entonces, en represalia, las autoridades judías ordenaron que lo arrastraran ante las afueras de la ciudad de Jerusalén y lo ejecutaran allí. Eso quedó narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, verso 54, el momento del protomártir San Esteban. Ayer, 25 de diciembre, miércoles, inició algo que la Iglesia Católica ha celebrado hace muchos siglos, que se llama la octava de Navidad. Empezó la octava de Navidad el 25 de diciembre, año 2024, y terminará esa octava de Navidad el miércoles 1 de enero, año 2025. ¿Para qué les cuento esto? Por un detalle que puede ser que alguna persona piense qué es eso de la octava de Navidad. Bueno, decir octava es como seguir ampliando la fiesta del nacimiento de Jesucristo, seguir disfrutándola, deleitándola, profundizándola. 8 días más, octava de Navidad, 8 días continuos. Ahora, la pregunta sería, ¿y para qué se inventaron eso? No, no se lo inventaron, ya existía la octava. Y la octava ya existía en el tiempo precisamente de el primer libro de la Biblia, que es el libro de la creación. Y en ese primer libro de la Biblia ya hablan de la octava. El pueblo de Israel celebraba grandes fiestas durante 8 días, o sea, ya la costumbre ya existía. No es novedoso decir octava de Navidad. Un ejemplo puede apreciarse en el libro del Génesis, capítulo 17, verso 9, para ver cómo los judíos recordaban la alianza de Dios con Abraham y lo recordaban por espacio de 8 días. Eso dando un ejemplo de la antigua alianza en el primer libro de una Biblia. Ahora, un ejemplo en la nueva alianza es la circuncisión. La circuncisión los judíos la propusieron 8 días después de nacer el niño. Debe ser llevado y circuncidado. También está la octava con la resurrección de Jesucristo. El Señor se levantó de entre los muertos
el primer día de la semana, dice la Biblia, o sea, es domingo, octava, que es el día octavo. Entonces ahí tenemos todo lo que significa y la importancia que empezó ayer, la octava de Navidad. Y en esa octava de Navidad hay grandes fiestas para recordar como católicos. Por ejemplo, el 26 de diciembre, que es hoy, San Esteban, el primer mártir del cristianismo. 27 de diciembre hablaremos de San Juan Evangelista, es el joven apóstol que permaneció al pie de la cruz con la Virgen María. El 28 de diciembre, los santos inocentes que representaron a los que murieron por Cristo. El domingo después de Navidad vamos a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia, modelo de toda familia, que es 29 de diciembre. Y el 1 de enero vamos a tener la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Ahí tenemos la importancia que ayer empezamos, la octava de Navidad en nuestra Iglesia Católica. Permitan que el Espíritu Santo hable por ustedes. Esa es como la recomendación para toda persona creyente en Dios, para aquel que quiera ser comunicador de la palabra de Dios, para aquel que quiera salir a defender su fe con su vida y con su testimonio. No se acelere y no entre en conflicto con los demás, sino que permita que el Espíritu Santo hable por usted. Eso es lo que recomienda el maestro. Cuídense de la gente porque lo van a llevar a los tribunales, los van a azotar. Es decir, cuídense de muchas personas que tienen una falsa religión. Más bien no hable mucho y más bien escuche y esté preparado para que el Espíritu Santo sea el que hable cuando hay que hablar en el momento indicado. Y así lo dice ese capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Vamos con las frases. Hay que dejar que actúe el Espíritu Santo y no la soberbia humana y no la ira humana. Y no el humano creyendo que tiene más sabiduría que Dios y sabe hablar. No, deje que el Espíritu Santo hable primero. Primera frase acerca del Espíritu Santo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. No desprecien la acción del Espíritu Santo. Nunca se aparte del Espíritu Santo. Nunca se sienta prepotente y arrogante. Usted no necesita eso, usted no necesita consultar, usted se para y habla en público y usted sabe mucho. No, no haga eso. No desprecie, pídele al Espíritu Santo la gracia cada vez que necesite hablar, disponer un tema, dar un consejo. Siempre pida la presencia del Espíritu Santo. 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 12. El Espíritu Santo les enseñará todo en el momento indicado. Si la persona no es acelerada, entonces el Espíritu Santo la va a mantener bien administrada en el momento indicado, si no es acelerado. Si la persona es acelerada y siempre sale a gritar y a discutir, nunca va a tener el Espíritu Santo. Tercera máxima para hoy. El Espíritu da la vida y la carne no sirve para nada. Evangelio de Juan, capítulo 6. El Espíritu da vida, la carne no sirve para nada. El Espíritu es el que le ayuda mucho al ser humano a no caer tanto en los mismos defectos. Da vida. La carne, ¿qué significa? Cero espíritu, cero fe, cero religión, cero palabra. No me gusta eso, no lo necesito. Eso significa carne en la Biblia. Sars, cuando la persona se cree solita. Ahí tenemos la importancia. Permitan que el Espíritu hable por ustedes. Seguir y mantenerse fiel en el camino de Dios, entonces implica estar atento y estar diligente para dejarse guiar por el Espíritu y menos por creer que yo tengo la solución a todos los problemas.
El Evangelio según San Mateo en el capítulo 10 dice, el Maestro recomienda, no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de Dios. Cuando los ataquen, los injurien, los persigan, déjele más espacio al Espíritu Santo y menos a la razón humana. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu. El primer mártir en la historia de la Iglesia Católica fue San Esteban. Habló, predicó y anunció el mensaje de Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo logró? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Fiel y prudentemente. ¿Lo persiguieron? Sí, Señor, por eso es el primer mártir. Lo persiguieron. Se le ocurrió al santo no dejarse llevar por el temor. Al contrario, pronunció un discurso, el más famoso que hay, de una persona que se deja llevar por el Espíritu Santo. Si quiere leer un discurso bueno de alguien que se deja llevar por el Espíritu Santo, es el discurso de San Esteban. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Dónde está? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 1 al 60. Bastante larguito, pero hay que leerlo para que vean toda la defensa de San Esteban de dejarse guiar y decirle a los judíos, ustedes lo mataron, ustedes fueron los que hicieron esto. Y no le dio miedo decirlo. San Esteban, antes de morir, defendiendo lo que creía y la palabra que había anunciado, gracias al Espíritu Santo lo enseña sintéticamente. Lo hizo así antes de morir. Primero, ¿qué les contó a los judíos? La historia de Abraham que obedeció a Dios. Hechos capítulo 7, verso 2. Segundo, les recordó la misión de José, quien soportó la envidia de sus hermanos y también pudo salir adelante. También llegó el momento de Moisés, poderoso en palabras y en obras. Moisés también fue muy grande. Lo atacaron, sí. Le tenían envidia, sí. Lo persiguieron a Moisés, sí, Señor. Desde una leidita bíblica, en ese capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, ahí está sintetizado por San Esteban. David también es otro personaje que nombra el protomártir. Le agradó a Dios. Salomón edificó un templo. El santo le recuerda a los judíos que son un pueblo de cabeza dura y se resisten al Espíritu Santo. Ahí está la clave de hoy. El primer mártir de la Iglesia Católica le dice a los judíos, ustedes tienen una cabeza muy dura. En Colombia decimos terco y reterco. Y se resisten al Espíritu Santo, dice el santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 51. Los que persiguen a Esteban se llenan de ira y el santo termina su misión diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos de los Apóstoles 7, capítulo 7, verso 57. El apóstol San Pablo recomienda caminen según el espíritu y no según los deseos de la carne. Buen letrero, buena consigna, buen título, caminen según el espíritu y no según los deseos de la carne. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Permitan que el Espíritu Santo hable por ustedes, se comunique ante los demás y sea por ustedes que lo haga el Espíritu Santo. No desprecien la acción del Espíritu Santo. El Espíritu da vida y la carne no sirve para nada. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.